En 1990, un joven sudafricano dejó su tierra natal después de terminar su educación secundaria. Primero se dirigió a Canadá y luego finalmente se mudó al sur de la frontera, a los Estados Unidos. A mediados de los 90 participó en crear una empresa tecnológica en los inicios del auge de las .com con la llegada de la World Wide Web. Al venderse el negocio años después, el joven se hizo millonario. En los próximos 25 años fundaría muchos negocios, invirtiendo en energía renovable y criptomonedas. Esta persona no era Elon Musk. En realidad era su hermano menor, Kimball. Elon se mudó a Canadá en 1989. Kimball llegó como un año después. Aunque no es tan rico ni famoso como sus hermanos, Kimball es multimillonario. Las estimaciones sugieren que su valor está entre 600 y 900 millones de dólares, a pesar de tener y dirigir varias empresas, principalmente en la industria alimentaria y de restaurantes. Los periódicos lo llaman el chef más rico de Estados Unidos. La historia de Kimball es significativa. Esto destaca que la familia Musk va más allá de Elon Musk, con una historia extensa y una familia más grande a su alrededor. Volviendo al Reino Unido y Canadá, así como a Sudáfrica, esta es la historia de la familia Musk. La familia Musk proviene de varios países. Por el lado paterno provienen principalmente de Inglaterra, con raíces de distinta duración en Sudáfrica. Este país se formó en 1910, cuando las distintas colonias británicas de la región, la Colonia del Cabo, la Colonia de Natal, el Transvaal y la Colonia del Río Orange, se unieron para crear la Unión de Sudáfrica. La colonia europea original fue fundada por holandeses en 1652 y habitada principalmente por colonos holandeses, alemanes y protestantes franceses llamados Boers. Antes del siglo XIX, la Colonia del Cabo pasó oficialmente al Imperio Británico tras las guerras napoleónicas en 1815. El gran crecimiento colonial impulsado por las fiebres de oro y diamantes en Kimberley y Johannesburgo entre 1870 y 1900 atrajo a muchos británicos, dejando una importante herencia inglesa desde principios del siglo XIX, migración que explica el origen final de la familia en el sur de África. Las diferentes ramas de la familia Musk no llegaron a México al mismo tiempo. Algunos llegaron temprano, algunos llegaron durante el período de las guerras mundiales y otros aún llegaron a Sudáfrica a través de Canadá después de la guerra misma. Como parte del antiguo imperio británico, este lado canadiense de la familia tiene raíces suizas, como indica el apellido Haldeman. La familia Musk representa la época de migraciones europeas, con raíces en Inglaterra, Suiza y Canadá, fusionadas al final de esa era. En Sudáfrica, la familia Musk tiene raíces más antiguas en el país, incluyendo ascendencia Boer. Walter Henry James Musk, abuelo de Elon Musk, nació en el país a inicios del siglo XX. Ingeniero de profesión, sirvió en el norte de África en la Segunda Guerra Mundial y luego volvió a casa, donde se casó con Cora Robinson, hija de padre inglés y madre sudafricana Boer. Tuvieron dos hijos tras la guerra: Errol, nacido en Pretoria en el verano de 1946, y su hermano Michael. Aunque los Musk ya estaban bien establecidos en Sudáfrica antes de la Segunda Guerra Mundial, la llegada al país fue más complicada. Por el lado materno de la familia, los Haldeman, ellos llegaron a Sudáfrica desde Canadá. Sus orígenes en Norteamérica datan del siglo XVIII, cuando miembros de la familia, menonitas practicantes y parte de un grupo anabaptista, visto como protestante radical en Europa, dejaron la Confederación Suiza buscando libertad religiosa en las colonias de Norteamérica, migraron al oeste en el siglo XIX, durante la expansión occidental de Estados Unidos. Finalmente, estableciéndose en la región de los Grandes Lagos, Josué Norman Haldeman nació allí en Pequot Lakes, Minnesota, en noviembre de 1902, no muy lejos al sur de la frontera con Canadá. Cuando él tenía 2 años, se mudaron al otro lado de la frontera, a la provincia canadiense de Saskatchewan. La vida de Josué mantuvo una cualidad transfronteriza.
Estudió en una universidad de Chicago en los años 20 y fue quiropráctico. Finalmente volvió a Canadá, se casó 2 veces y tuvo 5 hijos. De ellas, la más relevante para la historia de la dinastía Musk fue May Haldeman, nacida con su hermana gemela en 1948. En Canadá, Joshua se involucró en la política, incluso con la tecnocracia, un partido antidemocrático prohibido por el gobierno durante la Segunda Guerra Mundial. Después fue figura clave en el Partido de Crédito Social y se postuló en elecciones en Saskatchewan tras la guerra. Estudios recientes han sugerido una fuerte tendencia antisemita en las opiniones políticas de Joshua. Tras años de fracasos políticos en Canadá, decidió mudarse con su familia a Sudáfrica en 1950. El apartheid, el sistema de gobierno de la minoría blanca, se había implementado en 1948 y Haldeman veía el sistema con tanto agrado que decidió mudarse al otro lado del mundo para vivir allí. La familia se estableció en la conurbación de Pretoria, Johannesburgo, donde Walter y Cora Musk estaban criando a su joven familia. Aquí, Joshua trabajaba como quiropráctico y era un defensor abierto del apartheid. En el momento en que los Haldeman se mudaron a Sudáfrica, Errol Musk era poco más que un bebé. Su propia vida familiar era caótica de una manera que lo llevaría a dejar Sudáfrica brevemente. Su padre, Walter, volvió de la Segunda Guerra Mundial cambiado y con problemas de alcoholismo. Era distante y resolvía crucigramas seguido. Eventualmente, Cora se frustró tanto con su comportamiento que lo dejó y regresó con el joven Errol y Michael a Inglaterra por un tiempo para estar cerca de sus familiares allá. Regresaron a Sudáfrica y se establecieron de nuevo en Pretoria. Allí, Errol fue enviado a asistir a la preparatoria Clapham. Desde joven mostró habilidad para manipular aparatos eléctricos. A mediados de los 60 siguió estudiando en la Universidad de Pretoria y obtuvo un título en electromagnetismo. Luego empezó a trabajar en construcción. En una época políticamente tensa pero de rápido desarrollo económico en Sudáfrica, se realizaban grandes proyectos de construcción que generaban ganancias. Con el tiempo, Errol se convirtió en alguien que básicamente veía oportunidades donde surgían para ganar dinero y luego generalmente reinvertía sus ganancias en bienes raíces y cosas por el estilo. Así se acomodó mucho en su juventud y adultez. También tenía la tendencia de gastar el dinero tan pronto como lo conseguía en artículos de lujo. También participó en política, ganando en 1972 las elecciones al Consejo Local de Sunnyside, Pretoria, como independiente. En la preparatoria, Errol conoció a Maye Haldeman, quien estaba casi en el mismo año que él. A mediados de los 60, él estudiaba en la universidad y ella empezó a modelar. Comenzaron a salir juntos a finales de los 60. Maye era escéptica sobre casarse con Errol y rechazó varias propuestas antes de finalmente aceptar. Su renuencia era justificada. El matrimonio inició con una desastrosa luna de miel en la Riviera Francesa a finales de 1970, donde Errol aprovechó que era legal comprar pornografía en Francia, a diferencia de Sudáfrica. En Sudáfrica tuvieron 3 hijos seguidos. El mayor, Elon, nació el 28 de junio de 1971, Kimball, el 20 de septiembre de 1972 y su hija, Tosca, el 20 de julio de 1974. Los recién casados trabajaban juntos. Errol continuó dirigiendo un negocio de construcción y Mayer comenzó a trabajar en sus cuentas y se encargó del trabajo de oficina relacionado con la empresa. Sin embargo, pese a la familia en crecimiento y la apariencia de normalidad, el matrimonio no iba bien. Errol no fue fiel a su esposa, quien después afirmó que él la abusó física y emocionalmente. En su autobiografía, Mayer relata que su esposo era sumamente celoso, casi paranoico, convencido de que ella podía engañarlo o ya lo hacía.
También intentaba limitar su contacto con su familia después de varios años de conflictos, incluyendo periodos en que ella dejaba a Errol con los niños para irse con su madre, su padre, Joshua. La pareja se divorció en 1979, aunque uno falleció en 1974. Maye tenía la custodia principal y los niños vivían con ella en Durban, ciudad a la que se mudó. Después del divorcio, Errol presentó disputas por la custodia, sin éxito. Pero en 1981, después de que empezó a sentir lástima por su padre, a quien creía que estaba solo, Elon y luego Kimball fueron a vivir con su padre. Ambos se arrepentirían de esa decisión más tarde. La vida para Maya y Tosca en los años 80 fue relativamente tranquila. Tosca apenas estaba creciendo, mientras que Maya volvió a trabajar como modelo y como nutrióloga. Obtuvo un título de dietista en la Universidad del Estado Libre de Orange antes de casarse con Errol y trabajó medio tiempo como asesora nutricional en los años 70 mientras vivían en Johannesburgo. Con Errol la historia fue distinta para Elon y Kimball. Errol era un padre difícil. Era propenso a arrebatos extremos de ira y frecuentemente les gritaba durante mucho tiempo a sus hijos por ofensas percibidas, o al menos por asuntos que no justificaban estallidos violentos. Según las personas que lo conocieron, había una clara dualidad en su conducta, como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Cuando tenía dinero, lo gastaba en la familia. Se decía que incluso tuvo un Rolls Royce con detalles en oro un tiempo. Un auto de estatus que casi lo hacía intencionalmente, una posible víctima del crimen en un país con altísima criminalidad en los años 80. Además, Errol incluía a sus dos hijos en sus negocios turbios y fechorías para obtener dinero. Por ejemplo, a mediados de los 80, empezó a vestirlos para que parecieran de 16 años, así podía meterlos en los casinos y hacer que lo ayudaran a intentar ganarle a la casa. Esta vida tenía contrastes sorprendentes. Hasta entonces, Errol seguía entrando y saliendo de la política mientras se involucraba en más esquemas ilícitos para obtener dinero. En los 80 una historia se volvió sinónimo de Errol Musk mientras Elon y Kimball vivían con él. Esto se relaciona con su presunta propiedad de una mina de esmeraldas en Zambia. La mina ha sido noticia durante años, pues se piensa que Errol obtuvo mucho dinero de ella, y que este dinero luego se usó para financiar a Elon y Kimball para que establecieran su primer negocio en Estados Unidos a mediados de los años 90. Se sugiere que la fortuna de la familia Musk proviene indirectamente de la mina de esmeraldas, ya que esta financió la carrera empresarial de Elon. Pero la verdad es menos dramática. Errol nunca tuvo una mina de esmeraldas, aunque unas circunstancias inusuales lo llevaron a convertirse en contrabandista de esmeraldas. A mediados y finales de los 80, Errol era piloto aficionado y en 1986 volaba su avión sobre Zambia, país con muchas minas de esmeraldas. Aterrizó por casualidad en una pista y habló con un contrabandista ítalo-panameño interesado en comprar su avión. A cambio de parte de las esmeraldas ganadas en 3 minas en Zambia, esta serie de eventos llevó a Errol a hacer contacto de contrabandistas de esmeraldas en Sudáfrica. Las piedras sin cortar llegaban de Zambia a Errol en Johannesburgo. Luego las hacía cortar en Sudáfrica y las sacaba del país. En 1 o 2 años, Errol obtuvo más de $200,000 traficando esmeraldas. Esto equivale a unos $550,000 en el dinero de hoy, aunque no fueron los millones de dólares que a veces se mencionan en las historias de contrabando de Errol. Sí obtuvo una cantidad considerable de dinero en efectivo, con esto en un corto periodo de tiempo. Nunca fue dueño de una mina de esmeraldas. A finales de los años 80, Elon estaba llegando al final de su educación secundaria y empezó a pensar en lo que iba a hacer. Ansioso por salir de la casa de su padre, empezó a investigar la posibilidad de obtener la ciudadanía estadounidense.
e incluso solicitó esto basándose en que su abuelo, por parte de su madre, era originario de Minnesota. Esto no funcionó y terminó tomando un vuelo a Canadá, país de su madre, en junio de 1989. Nunca miró atrás y vivió en Norteamérica desde entonces, volviendo a Sudáfrica solo en visitas familiares en Canadá. Primero fue a vivir con primos del lado de la familia de su madre. Trabajó en empleos temporales y se inscribió un tiempo en la Universidad Queen's de Ontario. En Sudáfrica, Kimball decidió seguir el ejemplo de su hermano al terminar la escuela, y también dejó la casa de Errol para irse a Canadá un año después de que Elon lo hiciera. Más o menos en la misma época, Maya y Tosca también empezaron a prepararse para hacer el viaje de Sudáfrica a Canadá. No era algo inusual en esa época. En primer lugar, el servicio militar era obligatorio para los jóvenes sudafricanos blancos como Elon y Kimball, y eventualmente habrían tenido que servir un periodo en el ejército si se hubieran quedado en su país natal. En segundo lugar, Sudáfrica cambiaba mientras el apartheid seguía en 1989 y 1990 cuando la familia partía a Canadá. El boicot internacional y las tensiones internas escalaron tanto que el gobierno de la minoría blanca y el apartheid tenían los días contados. Los Musk serían solo unos pocos de los cientos de miles de sudafricanos blancos que abandonaron el país para finales del siglo XX. Errol era la excepción a la regla en la familia. Él se quedó en Sudáfrica. A inicios de los 90 inició una relación con Heider Bessie Den Hout, quien enviudó tras la muerte de su esposo Jock en un accidente y quedó con varios hijos pequeños. Errol se casó con ella en 1994. No se sabe si fue su segundo o tercer matrimonio. En su autobiografía, Maya Haldeman afirmó que Errol se casó con una mujer llamada Sue en algún momento de la década de 1980 y se divorció de ella literalmente unas horas después. No se pueden obtener más detalles de este incidente ni confirmar si ocurrió. Lo que está claro es que el matrimonio de Errol con Heider y su vida en Sudáfrica después de Elon y Kimball fue profundamente controvertido. Se cree que sus hijastros estuvieron entrando y saliendo de hogares de acogida, mientras que en 2025 surgieron acusaciones de que él los abusó. Además, tuvo dos hijas con Heider, Alexandra y Asher Rose. Finalmente, su matrimonio con Heider terminó en divorcio en 2004. Mientras tanto, Errol afirma que una propiedad que poseía en Johannesburgo fue robada en 1998 en un incidente extraño en el que aparentemente disparó y mató a 3 de los intrusos después de esquivar una serie de balas. Usando movimientos de karate que alega haber aprendido cuando era más joven, sus maneras de negociante también lo estaban alcanzando. Y cuando Sudáfrica entró en la era posterior al apartheid, ya no era tan fácil ganar dinero con esquemas como el contrabando de esmeraldas u otros tipos de negocios semi-ilícitos. Para 2000 él tenía problemas financieros. Sabemos que Errol tenía buena solvencia financiera en los años 90, pues ayudó a financiar los inicios de las carreras de Elon y Kimball. A inicios de los 90, Elon se transfirió de la Universidad Queen's en Ontario a la Universidad de Pensilvania. No terminó y en cambio fue a California para intentar inscribirse en la Universidad de Stanford. En cambio, inició un negocio en el oeste. Era el inicio del auge de las .com, cuando la web se expandía globalmente y surgieron muchas empresas nuevas para intentar aprovechar la admitidamente rústica tecnología. En 1995, Elon y Kimball fundaron Zip2 según los estándares actuales. La idea de esto era que básicamente sería un directorio telefónico y comercial en línea. Antes de Internet, la gente tenía grandes directorios de papel amarillo en casas y oficinas, con muchos números y datos básicos de negocios y personas. La idea de Zip2 era llevar este material en línea a muchas ciudades grandes de Estados Unidos, aunque los hermanos Musk lo expandieron después de que se agregó el material inicial en 1999. Llegó al punto en que lo vendieron a Compaq, una compañía de computadoras de esa época, por el precio enormemente inflado de $300 millones en el apogeo de la burbuja .com.
aunque Elon ha tratado de restarle importancia o incluso negarlo por completo desde que Errol tuvo un papel en este éxito temprano. Les dio a sus dos hijos $28,000 para iniciar Zip2, una suma considerable, en 1995. Sin este financiamiento, el mundo quizá nunca habría conocido a Elon Musk. Zip2 fue el primero de varios emprendimientos en los que Elon participó desde 1995, llevándolo a la vanguardia empresarial en Silicon Valley. Él y Kimball pudieron haberse retirado cómodamente con lo que ganaron vendiendo Zip2. Elon obtuvo unos $22 millones y Kimball 15 millones. En vez de eso, se involucraron en numerosos nuevos emprendimientos. Uno especialmente notable fue XCOM, que Elon fundó junto con Ed Ho, Harris Fricker y Christopher Payne en 1999 con financiamiento adicional del capitalista de riesgo Ed Khoury. Era una empresa de servicios financieros y banco en línea. Elon destinó la mitad de lo obtenido por Zip2 a la nueva empresa. El objetivo era crear una plataforma de servicios financieros en línea que diera mayor seguridad al comprar por Internet. A fines de los 90, la web era nueva y tenía muchos problemas de seguridad, por lo que la gente dudaba en usar sus tarjetas de crédito en línea. Muchas empresas competían por crear plataformas financieras seguras para los usuarios. XCOM superaba técnicamente a muchos competidores, pero tenía muchos problemas internos. Musk y sus cofundadores discreparon, y Fricker, Ho y Payne se fueron. A pesar de la agitación interna, XCOM creció bien. Después se unió con Confinity en marzo de 2000 y se convirtió en PayPal. Siguió una disputa, y Musk fue removido como director general en favor de Peter Thiel, sin importar todos los conflictos internos. PayPal tuvo una oferta pública inicial enormemente exitosa en 2002 y luego fue adquirida por eBay. Aunque había sido desplazado de su puesto de liderazgo por Thiel, Musk era el mayor accionista y obtuvo alrededor de $175 millones por la venta a eBay. Incluso antes de que la venta de PayPal hiciera a Elon mucho más rico de lo que ya era, él ya estaba considerando una nueva empresa. No se trataba de Tesla. Esa empresa no la fundó Musk. Él se convirtió en inversionista después de que fue fundada por otras personas. Lo que Musk sí fundó a principios del siglo XXI fue SpaceX. Es clave considerar el contexto general de la exploración espacial en ese periodo. A finales de los años 50 y 60, Estados Unidos y la Unión Soviética lograron grandes avances en el desarrollo del campo de la exploración espacial. Gran parte de los presupuestos anuales de ambas superpotencias se destinó en este periodo a sus programas espaciales. Después, Estados Unidos llegó a la Luna en 1969 y ganó la carrera espacial. La crisis petrolera de los 71 décadas de estancamiento en Estados Unidos y Rusia le siguieron. Mientras esto ocurría, el financiamiento de la NASA cayó y la exploración espacial se desaceleró mucho. Elon Musk fundó SpaceX en 2002 con el objetivo explícito de revivir la exploración espacial. Desde el primer día habló sobre enviar misiones a Marte. Esto no se podía lograr de inmediato y las metas de Elon Musk se han perdido. Al mismo tiempo, SpaceX desarrolló la serie Falcon, una línea de cohetes que redujo drásticamente el costo de enviar transbordadores y satélites al espacio. En 2015, la empresa logró el aterrizaje exitoso de un cohete reutilizable, el Falcon 9, un hito en los viajes espaciales. Para entonces, Musk ya tenía miles de millones en contratos de la NASA, pues el gobierno de Estados Unidos subcontrató gran parte de su programa espacial a su empresa. Enviar una misión a Marte sigue siendo un objetivo más teórico que plausible. SpaceX participa activamente en el programa Artemisa, que busca llevar humanos de nuevo a la Luna en 2027 o 2028, mientras que SpaceX sigue siendo una empresa privada. Si saliera a la bolsa mañana, valdría entre $300 y $400 mil millones,
Esto la pondría entre las 30 mayores del S&P 500. Se estima que Musk posee el 42% de la empresa. Mientras Musk fundaba SpaceX y la impulsaba como startup en California desde 2002, también estaba invirtiendo sus ganancias de la venta de PayPal en otras empresas. Una fue Tesla Motors. La empresa fue fundada en julio de 2003 por Mark Tarpenning y Martin Eberhard. No fue fundada por Musk, como a veces se supone, ni tampoco fue el inicio de alguna revolución de autos eléctricos. Los autos eléctricos se diseñaron en la década de 1880 y fueron populares antes del auge del petróleo barato. El Ford Modelo T dominó el mercado en 1910 y 1920. En los años 80 y 90 el interés resurgió cuando estados como California aprobaron leyes para que fabricantes de autos estadounidenses produjeran vehículos de cero emisiones. Varias tecnologías y diseños usados en los autos Tesla se crearon primero para modelos como el T0 de AC Propulsion en los años 90. Elon Musk se involucró a principios de 2004. Aunque Martin Eberhard y Tarpenning tenían mucho capital tras vender su empresa anterior, que diseñó uno de los primeros lectores de libros electrónicos. Durante el auge de las .com, necesitaban financiamiento adicional y Elon Musk ayudó a liderar la ronda de financiamiento. En 2004, se unió a la junta directiva y fue un accionista destacado después. También invirtió en SolarCity durante este periodo, una empresa de generación de energía solar fundada por sus primos Peter y Lyndon Rive en 2006. Tesla adquirió SolarCity en 2016 por $2.6 mil millones integrándola a su infraestructura energética. Para entonces, la empresa era de los principales instaladores de paneles solares en Estados Unidos. Sin embargo, también estaba cargando con una enorme cantidad de deuda. A finales de la década de 2000, el enfoque principal de Elon Musk pasó a ser Tesla. Continuó ampliando su participación accionaria en la empresa y su papel dentro de ella. Y en 2008, Elon Musk sucedió a Avi Drori como director general después de que Drori hubiera supervisado un cambio en la fortuna de la empresa, tras una etapa de riesgo financiero y comercial que casi llevó a la empresa a la quiebra antes de despegar. Elon Musk no fundó Tesla, pero nadie lo niega. Él hizo crecer la empresa en los años siguientes hasta convertirla en un fabricante líder de automóviles que jugó un papel importante en la revolución de la industria de autos eléctricos. Aunque en realidad era más una startup con muy pocas ventas e ingresos reales en los años 2000, desde 2012 las ventas de autos Tesla se aceleraron drásticamente, alcanzando miles y luego decenas de miles. A finales de 2010, la empresa ya vendía más de 100,000 unidades por trimestre. La empresa inspiró una nueva ola de fabricantes de autos eléctricos en Norteamérica, Europa y China. Lo extraño de esto es que las credenciales ambientales de Elon no son precisamente a prueba de todo. Ha criticado el transporte público, sobre todo los autobuses, que ambientalistas consideran clave para dejar los combustibles fósiles. Últimamente su postura política coincide más con grupos que apoyan el uso continuo de petróleo, gas y otras energías de alto carbono. Lo más llamativo es que el auge de la inteligencia artificial se ha intensificado. xAI de Musk construyó un sitio de supercomputadoras en Memphis, Tennessee, para potenciar su IA Grok, que usa 30 turbinas de gas metano. El metano es uno de los gases más dañinos para el medio ambiente en un proyecto así. Por otro lado, en cuanto a su ambientalismo, hay logros adicionales, especialmente su desarrollo de cohetes reutilizables a través de SpaceX. Sobre sus credenciales ambientales, Elon es muy contradictorio. La vida personal de Elon ha atraído gran atención mediática por años. Su primera esposa fue Justine Wilson. Ella nació en Ontario en 1972 y conoció a Elon a principios de los 90, cuando ambos estudiaban en la Universidad Queen's en Canadá. Comenzaron a salir en 1992, aunque generalmente de manera intermitente, ya que Elon empezó a mudarse mucho a Pensilvania y luego a California en los años siguientes.
Justine se fue a trabajar a Japón y finalmente se casaron en 2000. Justine persiguió su sueño de ser escritora y publicó varios libros. Elon trabajó en construir varias empresas. El primer hijo, Nevada, falleció a las 10 semanas en 2002 por síndrome de muerte súbita del lactante. Fueron a una clínica de FIBE 2 meses después con la esperanza de tener un hijo lo antes posible. En cambio, llegó una abundancia de hijos. En 2004, Justine dio a luz a gemelos y luego, en 2006, llegaron trillizos varones. De haber perdido un hijo en 2002, Elon y Justine tenían 5 al final de 2006. El matrimonio terminó poco después. En un retrato detallado que Justine escribió tras su divorcio en 2008, ella dijo que sufrió depresión por la muerte de Nevada en 2002 mientras Elon, adicto al trabajo, nunca estaba presente emocionalmente ni en casa. Se separaron en septiembre de 2008 tras un fallido intento de terapia de pareja. En los años que siguieron, Justine y Elon compartirían la custodia de sus hijos. Luego se casó con la actriz inglesa Tallulah Riley en 2010. Se divorciaron en 2012, luego se volvieron a casar al año siguiente antes de divorciarse por segunda vez en 2016 sin haber tenido hijos nunca. Como veremos, la vida matrimonial y familiar de Elon solo se ha vuelto más complicada con el paso de los años. Mientras su vida personal estaba en constante cambio a finales de los 2000 y durante la década de 2010, la carrera empresarial de Elon iba en una trayectoria ascendente constante. Tesla enfrentó muchos desafíos en los primeros 10 años en los que Elon fue director general, incluyendo retrasos repetidos y fechas límite incumplidas en cuanto al lanzamiento de nuevos productos y metas de producción. Crecía de forma constante y se benefició mucho de leyes federales y estatales en Estados Unidos y California. Otorgó grandes subsidios a fabricantes y nuevos incentivos fiscales a compradores de autos eléctricos. Las ventas de la empresa se dispararon a finales de la década de 2010. En línea con estos movimientos, en 2019, la empresa vendió 367,000 unidades, luego casi duplicándose a más de 650,000 en 2020, antes de superar el millón de ventas en un año. Por primera vez en 2022, después de que la pandemia de COVID-19 llegara a su fin en el proceso, el precio de las acciones de Tesla comenzó a despegar en 2011, cuando las acciones valían $2 cada una, y de 2014 a 2019 continuaron oscilando entre 10 y $20. En 2020, el precio de las acciones se disparó hasta unos $250 al cierre del año, siendo el mayor accionista de la empresa. Esto hizo que la riqueza de Elon, al menos en papel, se multiplicara varias veces. Superó a Jeff Bezos, fundador de Amazon, y se volvió la persona más rica del mundo por primera vez. Una posición que ha mantenido de forma intermitente desde entonces a medida que el mercado de valores ha fluctuado. Mientras esto ocurría, Elon empezó a atraer más atención de la prensa y se volvió un hombre reconocido mundialmente. Esto ha llevado a centrarse más en la vida de la familia Musk. Musk siguió invirtiendo en startups y creando empresas con sus ideas. Un ejemplo conocido fue su creación de Neuralink. Busca crear interfaces cerebro-computadora implantables para que las personas controlen computadoras con su mente sin contacto directo. Esta tecnología permitiría que personas con discapacidad o movilidad reducida operen de forma más independiente, transmitiendo señales del cerebro a las computadoras. La empresa también está trabajando en formas de restaurar la vista de maneras revolucionarias, y la empresa sigue siendo una entidad viable. Está logrando avances lentos pero constantes que podrían impactar la medicina avanzada a mediados del siglo XXI. Por otro lado, ha habido algunos fracasos totales, o cosas que simplemente son sueños imposibles. Por ejemplo, Boring se fundó en 2017 para crear nuevas técnicas de excavación de túneles y así lograr infraestructura futurista y viajes rápidos entre ciudades principales. Ha tenido pocos avances. Destacan sus planes de crear sistemas de transporte Hyperloop en túneles de baja presión.
Se conceptualizó en 2013 para conectar Los Ángeles y el área de la Bahía de San Francisco. Casi no ha habido avances reales en esto, y tanto ingenieros como expertos en transporte han cuestionado la viabilidad y posibles costos del proyecto. Sin embargo, sin duda, los ejemplos más llamativos de la arrogancia de Elon son sus declaraciones sobre misiones tripuladas al planeta Marte. Según sus primeras declaraciones, los humanos ya estarían en Marte para mediados de la década de 2020. La fecha ha cambiado varias veces. La última proyección es 2027 y para inicios de 2030 habrá decenas de misiones cada año. Esto parece muy poco probable. Elon no es el único Musk. Desde su regreso a Norteamérica con Tosca en 1990, Maya ha mantenido una exitosa carrera de modelaje, colaborando con Special K, Target y Revlon. Apareciendo en portadas de revistas como Elle, también publicó sus memorias tituladas Una mujer hace un plan, consejos para una vida de aventura, belleza y éxito. Se dio mucha información de fondo sobre la familia, aunque a veces muy brevemente. Maya, por ejemplo, menciona el corto matrimonio de Errol con Sue en los años 80. Pero más allá de decir que Sue también era modelo y que el matrimonio aparentemente duró menos de 1 o 2 días, no hay más detalles de ningún tipo. Tosca estudió en la Universidad de Columbia Británica y se mudó a la industria del entretenimiento con algo de ayuda financiera de Elon. Comenzó su carrera como directora en 2001 con una película llamada Puzzled. A mediados de los 2000 participó en una de las primeras producciones de podcasts que mezclan video y audio. Ella continúa haciendo películas y cofundó Passionflix, un servicio de streaming que lanza programas y películas basados en novelas románticas. Kimball es el más exitoso de la familia después de Elon. Forma parte del consejo de varias empresas de Elon, como Tesla y SpaceX. Ha iniciado varios emprendimientos, destacando en la industria culinaria. Es dueño y opera varios restaurantes y servicios de alimentos como Kitchen Community, una organización sin fines de lucro con sedes en todo el país que se expandió a Big Green, un programa que alimenta a niños en cientos de escuelas de Estados Unidos. Se sabe poco de los hijos de Errol. Alexandra, de su matrimonio con Haida, estudió en Estados Unidos. Ella siguió a familiares en energías renovables. Asher Rose se casó en Sudáfrica en 2025 y aparentemente sigue viviendo allí. Hoy en día hay una nueva generación de los Musk. Tosca, por ejemplo, tiene 2 hijos, un niño y una niña gemelos, que nacieron mediante FIV y un donante anónimo, en 2013, ya que no quería casarse ni establecerse en ese momento. Kimball se ha casado 2 veces, primero con Jen Lewin, una artista e ingeniera, entre 2001 y 2010 y desde 2018 con Christiana Wiley. Tiene 3 hijos. En 2010, la vida personal de Kimball casi cambió drásticamente tras quedar temporalmente paralizado en un accidente con una llanta inflable. Una actividad que consiste en que una persona es arrastrada por una lancha rápida dentro de una especie de llanta inflable con forma de dona. Elon, como es bien sabido, tiene 14 hijos, entre ellos 2 pares de gemelos y trillizos. Varios hijos de su matrimonio con Justine, 2000-2008, ya son adultos jóvenes y están en la universidad, y así sucesivamente. Como veremos, su paternidad de sus hijos más recientes y sus relaciones con ellos han sido complejas. En verano de 2016 hubo una inusual reunión familiar en Sudáfrica. Algunos hijos mayores de Elon y Kimball ya querían regresar a su lugar de nacimiento. Para conocer el país decidieron hacer unas vacaciones familiares dobles. No veían a su padre desde hace años y su relación estuvo muy fragmentada. Para Elon, mucho de esto se originó en una visita en 2002 a Estados Unidos de Errol y su familia con Haider. Esto pasó tras la muerte del primer hijo de Elon y Justine por síndrome de muerte súbita infantil. Durante la visita a California, Elon y su primera esposa se sintieron perturbados por las interacciones entre Errol y su hijastra, Jana, quien tenía 15 años en ese momento.
La visita a Sudáfrica en verano de 2016 coincidió con el cumpleaños 70 de Errol y el 45 de Elon. Por lo tanto, se reunieron para una comida conjunta en Ciudad del Cabo. Sin embargo, no fue un éxito rotundo. Informes posteriores dicen que Errol dominó la conversación e incomodó a muchos. Terminó tras una hora. Pasaron muchos años antes de que Elon y Errol se reencontraran y hoy casi no tiene relación con sus hijos de Maya. La explicación de esto se debió en parte a que en 2017 llegó la noticia a Estados Unidos de que Errol había tenido otro hijo, un niño, con su ex hijastra, Hannah, una hija. Unos años después, la decisión de Errol de comenzar una relación y tener hijos con una ex hijastra, que tenía 5 años cuando la conoció. Cuando Errol se casó con su madre en 1994, fue demasiado para Elon y la familia. En una entrevista infame que dio a la revista Rolling Stone en 2017, poco después de enterarse de la relación de su padre con Jana, Elon lo describió como malvado. Como veremos muy pronto, posiblemente ya sabía en ese entonces que Errol había cometido actos aún peores que su relación más reciente con Hannah. A finales de la década de 2010 y principios de la de 2020, Elon empezó a aparecer cada vez más en las noticias casi a diario. Esto se debía a sus negocios, pero también a otros asuntos. En particular, parecía estar usando cada vez más la red social Twitter para presentar sus opiniones sobre todo tipo de cosas, desde política hasta asuntos sociales. Y en particular, su oposición a la cultura woke, algo a lo que empezó a referirse como el virus mental woke. Su preocupación por Twitter creció tanto que en enero de 2022 empezó a comprar acciones y en abril inició la adquisición de la plataforma. El trato se volvió una nube de controversia cuando Elon hizo una oferta de compra de $24,000 millones que rápidamente fue identificada por expertos como una cantidad demasiado alta para pagar por el sitio. Elon luego intentó retirarse del trato antes de que fuera legalmente obligado a completarlo debido a su oferta anterior. El trato se concretó en octubre de 2022 al ser legalmente vinculante. El año siguiente, casi todos los días, Twitter estuvo en las noticias. Elon lo renombró como X, en homenaje a XCOM, la empresa de servicios financieros que él había fundado en 1999. Tras la llegada de Elon, hubo grandes despidos y el sitio fue rebautizado para volverse una app para todo. Cuando Elon no estaba en las noticias por Twitter, acaparaba los titulares debido a su vida personal. Una relación muy publicitada con la música Claire Boucher, mejor conocida como Grimes, llevó a tener 3 hijos con los peculiares nombres X-Ash, A2 Eva, Dark Sideral y Techno Mechanicus, nacidos entre mayo 2020 y junio 2022. Musk inició un romance con Siobhan Silis, alta ejecutiva de Tesla y Neuralink, sin que Boucher lo supiera. Tuvieron gemelos en 2021 y otros 2 hijos en 2024 y 2025. Últimamente, Elon Musk destaca tanto por sus opiniones y acciones políticas como por su labor empresarial. Su perspectiva política cambió mucho desde los años 2000 y casi toda la década de 2010. Era conocido por hacer contribuciones de campaña al Partido Demócrata y por reunirse en muchas ocasiones con el presidente Barack Obama o con altos miembros de su administración entre 2009 y 2017. Ha dicho que votó por Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de 2016. Debe involucrarse algo en política, principalmente por sus intereses empresariales. SpaceX en particular tiene contratos gubernamentales por miles de millones de dólares y básicamente es la rama privatizada de la NASA en esta etapa. También apoyó a veces a candidatos del Partido Republicano. Desde mediados de 2010 se inclinó más hacia eso, citando preocupaciones sobre la cultura woke y restricciones a la libertad de expresión en la izquierda.
Tras la pandemia de COVID-19 incrementó notablemente su financiamiento a los republicanos y organizaciones afines como Ciudadanos por la Cordura. Sin embargo, fue antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024 que coincidieron con comicios para el Senado y la Cámara de Representantes, que Elon Musk comenzó a dejar muy claro su deseo de influir en la política de Estados Unidos. Mostró su apoyo a Donald Trump, hizo campaña con él y aportó cientos de millones de dólares a Trump y otros candidatos republicanos en el país. Al final, apoyó al vencedor. Trump ganó la elección presidencial, incluso obtuvo el voto popular por primera vez en su tercera elección de este tipo, y los republicanos también tomaron el control del Senado y la Cámara de Representantes. La reelección de Trump como presidente en 2024 puso a Elon en una posición poderosa y lo expuso más al escrutinio público. El financiamiento de su campaña ciertamente ayudó a la victoria electoral de Trump, al igual que su apoyo en general, aunque esto posiblemente fue exagerado por los medios. Trump ganó fácilmente el colegio electoral por 312 a 226 votos si la elección hubiera sido más reñida. Podría haber sido razonable sugerir que Elon jugó un papel fundamental, pero no fue así. Sin embargo, fue recompensado con una posición única como reformador poderoso del gobierno. Una persona que estaba tanto dentro como fuera del gobierno al mismo tiempo. Esto se debió a su gestión en el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental DOGE, un juego de palabras con el nombre de una criptomoneda que Elon Musk admiraba al inicio del gobierno de Trump. Elon Musk fue clave para reducir drásticamente el gasto gubernamental y eliminar muchos programas creados por Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Recibió muchas críticas por sus acciones en ese periodo y las ventas de Tesla bajaron debido a sus alianzas con el gobierno. Sin embargo, al mismo tiempo, parece que realmente le preocupaba el tamaño absolutamente gigantesco de la montaña de deuda de Estados Unidos. Está prevista para llegar a 40 billones de dólares a finales de 2026 o principios de 2027. Esto contribuyó a la ruptura entre Trump y Musk en mayo de 2025, pues Musk criticó un proyecto de ley presupuestario apoyado por Trump que daba recortes de impuestos a los más ricos. El proyecto de ley eliminaría el esfuerzo de Musk por reducir el despilfarro gubernamental debido a menores ingresos fiscales. En Tesla crecía la preocupación por el impacto de la ausencia de Musk y su relación con el gobierno en las ventas y acciones de la empresa. También circulaban rumores sobre el uso de ketamina por Musk y posibles altercados físicos con miembros del gabinete de Trump. Afirmaciones aumentaron cuando apareció con un ojo morado en una reunión en la oficina Oval al dejar la Casa Blanca. Aunque la separación inmediata de Elon de Trump se presentó como amistosa, pronto se volvió una guerra de palabras en Key y Truth Social, sus respectivas redes sociales. Esto aumentó la preocupación por el precio de las acciones de Tesla y la seguridad de los contratos gubernamentales de SpaceX. La NASA ha subcontratado tantas operaciones a SpaceX que no tiene otra opción más que mantener esos contratos en el futuro previsible. Por eso, la junta directiva de Tesla busca que Elon se enfoque en crecer la empresa, ofreciéndole $1 billón si lo logra. Casi todos los analistas afirman que para mediados de 2030, la capitalización de mercado será de unos $8 billones. Esto es irrealista para un fabricante de autos que enfrenta fuerte competencia de emergentes de autos eléctricos como BYD de China. Aunque, tal vez si Elon Musk logra transformar Tesla en una empresa de robótica e inteligencia artificial, como parece estar encaminándose, y agrupa algunas de sus otras compañías bajo ella como una organización paraguas, especialmente SpaceX, Stargate y la nueva iniciativa de inteligencia artificial de Musk, Grok, podría ser factible. Parece más un intento de la junta de Tesla para que Elon Musk se enfoque en la empresa que una meta de capitalización de mercado realista para 2036.
La entrada y salida de Elon en la política en 2024 y 2025 es lo que más ha destacado de la familia Musk últimamente. Sin embargo, muchos otros temas han sido noticia. Por ejemplo, los asuntos familiares de Elon suelen aparecer en los titulares. Se ha alejado públicamente de su hija mayor, Vivian, quien es transgénero. Esto ha llevado a que muchos analistas argumenten eso. Los ataques de Musk a la cultura woke y a elementos del liberalismo en tiempos recientes son una reacción al rumbo de vida de Vivian y a su completo distanciamiento entre ellos. También ha estado regularmente en la corte con Grimes por los acuerdos de custodia de sus hijos en común. Boucher fue abiertamente crítico de que su hijo estuviera presente en conferencias de prensa en la oficina Oval a principios de 2025. Para complicar más la situación, en febrero de 2025, la influencer conservadora Ashley St. Clair afirmó haber dado a luz a un hijo de Musk a finales de 2024. Elon negó al principio que Rómulo, llamado así por el fundador de Roma, fuera su hijo. Una prueba de paternidad confirmó que él es el padre y ya paga manutención a St. Clair. Luego, en septiembre de 2025, apareció un artículo detallado en el New York Times que acusaba a Elon Musk de abusar de sus dos hijas a través de su matrimonio con Heidelberg, Seidenhout y sus 3 hijastros. Él ha negado los cargos, pero estos se sumaron a meses de especulación tras una larga entrevista anónima en la que Elmi, hermana de Heider, detalló las acusaciones, todo el camino de regreso hasta 1993. Junto a toda esta controversia que rodea al padre y al hijo, el resto de los Musk a veces puede desaparecer en el fondo. Sin embargo, siguen enfocados en sus proyectos. En 2025, Kimball fue nombrado el chef más rico de Estados Unidos y Jeffrey Katzenberg, el fundador de DreamWorks, invirtió en su nueva empresa de entretenimiento basada en drones llamada Nova Sky Company. Por lo tanto, detrás del drama y los titulares preocupantes sobre Errol, frecuentemente hay un nuevo proyecto de algún tipo que está siendo lanzado por los Musk. La historia de la familia Musk es compleja y se ha desarrollado públicamente en los últimos 10 años, mientras Elon se volvió el hombre más rico y uno de los más influyentes del mundo. Prácticamente no sabríamos nada sobre los Musk mayores si no fuera por el ascenso de Elon, ya que los estudios detallados sobre la época de sus abuelos en Canadá y Sudáfrica solo han aparecido porque en los últimos años se ha investigado para conocer los orígenes de Elon. Ese trabajo ha revelado una dinastía con raíces en Gran Bretaña, Suiza, Sudáfrica y Canadá, cuyas diferentes ramas se unieron en Sudáfrica en la década de 1950. Poco después, siendo adolescentes, Errol Musk conoció a Maya Haldeman. Se casaron en 1970 y tuvieron 3 hijos, Elon, Kimball y Tosca. El matrimonio fue conflictivo de principio a fin. Meyer acusó a Errol de ser infiel y abusivo. Admite el primer cargo y niega el segundo. Ellos se divorciaron en 1979. No mucho después, a principios de los años 80, Elon y Errol fueron a vivir con su padre, una decisión que ambos hombres dicen que después lamentaron. Mientras Tosca se quedó con su madre, quien hacía negocios y ganaba dinero con estafas o oportunidades apenas legales, Errol era muy difícil de soportar. Al terminar la preparatoria, Elon se fue de casa a Canadá, obteniendo una visa por los antecedentes canadienses de su madre. En los siguientes 2 años, prácticamente toda la familia, con la excepción de Errol, se mudó a Canadá. Elon y Kimball se mudaron a Estados Unidos y rápidamente ascendieron como empresarios ricos en la burbuja de las .com en los 90. Con algo de apoyo financiero inicial de su padre, lograron varios éxitos. Kimball es un empresario enormemente exitoso por mérito propio, mientras que no se puede negar que Elon es un visionario cuyas empresas han logrado algunos éxitos espectaculares. Estos van desde el atractivo masivo de Tesla y cómo volvió popular el auto eléctrico en 2010 hasta los cohetes reutilizables de SpaceX y la nueva visión de Starlink sobre el acceso global a Internet.
Al mismo tiempo, ha habido mucha controversia, especialmente las acusaciones sobre la conducta de Errol hacia sus hijastros, con uno de los cuales ha tenido 2 hijos. Sin duda, Elon se ha convertido en una figura cada vez más polémica desde alrededor de 2020 por sus constantes opiniones en X, su actividad política y aparentes contradicciones medioambientales. Esta es una historia que solo está a la mitad, nadie puede estar seguro de hacia dónde irá después. Quizás Elon logre cumplir con el potencial percibido de Tesla. Quizás se exceda y su imperio tenga problemas al intentar manejar demasiado a la vez. Solo el tiempo lo dirá. ¿Qué opinas de la familia Musk? ¿Podrían explicarse gran parte de la personalidad, las opiniones políticas y el trabajo de Elon Musk por su origen familiar? ¿O es probable que tuvo poco impacto, ya que dejó Sudáfrica tras terminar la secundaria? Por favor, háganos saber en la sección de comentarios y mientras tanto, muchas gracias por vernos.